El sol se hundía en el horizonte de Córdoba como una herida abierta, tiñendo el Guadalquivir de rojo sangre, cuando encontré el cuaderno escondido bajo el colchón de nuestra cama. Mis dedos temblaron al hojear las páginas, y allí estaba. Perdí a mi verdadero amor en las calles empedradas de esta ciudad que nos vio nacer, y cada noche sueño con sus ojos, no con los de la mujer que duerme a mi lado. El nombre al final de la confesión era el mío, pero las palabras eran de Julia, mi esposa, y me desgarraron el alma como un cuchillo flamenco en una noche de duende. Me llamo Clara, y en Córdoba, donde el jazmín trepa por las paredes blancas de los patios y el eco de las guitarras solloza en las tabernas, creí que había encontrado el amor eterno. Julia y yo nos conocimos en la Feria de Mayo, hace 10 años, bajo un cielo estrellado que parecía conspirar a nuestro favor. Ella era la bailarina de flamenco que hacía vibrar el tablao con sus tacones, su cuerpo un torbellino de pasión contenida, y yo una profesora de literatura en la universidad, atraída por esa fuerza que rompía las cadenas de la rutina. Nuestras miradas se cruzaron en medio de un cantejondo, y desde entonces, construimos una vida juntas, una casa en el barrio de San Basilio, con geranios en las rejas y cenas a base de gazpacho y salmorejo compartidas en la terraza. Nos casamos en una ceremonia discreta en el ayuntamiento con solo unos pocos amigos, porque en esta España de 2025 el amor entre mujeres ya no es un escándalo, pero aún lleva sus sombras. Pero esa noche, mientras Julia ensayaba en el estudio para su próximo espectáculo en el Gran Teatro, yo registré la casa como una loca poseída por los celos. No sé qué me impulsó, quizás el silencio demasiado largo en nuestras conversaciones, o la forma en que sus ojos se perdían en el horizonte cuando paseábamos por el puente romano. Encontrar ese cuaderno fue como tropezar con una mina en el patio de luces. Lo leí de un tirón, sentada en el suelo de nuestra habitación, con el corazón latiendo como un tambor de bulería. Julia escribía sobre Elena, su amor de juventud, una pintora que había muerto en un accidente de coche 15 años atrás, en las curvas traicioneras de la Sierra de Córdoba. Elena era el fuego que me consumía, el que me hacía sentir viva en cada pincelada que compartíamos en su taller improvisado junto al río. Y luego las palabras que me mataron: me casé con Clara por gratitud, por estabilidad, pero mi alma sigue atada a ti, Elena. Perdóname por esta traición. Lloré hasta que no quedaron lágrimas, y el alba me encontró hecha un ovillo con el cuaderno apretado contra el pecho. ¿Cómo podía ser? Julia me había dicho que Elena era un capítulo cerrado, un recuerdo dulce pero lejano. Me había contado historias de su juventud rebelde, de cómo se escapaban a las cuevas de Guadix para pintar al fresco, pero siempre con un velo de nostalgia que yo atribuía al paso del tiempo. Ahora todo encajaba: las noches en que se despertaba sudando, murmurando nombres en sueños, las ausencias inexplicables en el cementerio de San Pedro, donde Elena descansaba. Me sentía como una intrusa en mi propia vida, una sustituta en un matrimonio que creía perfecto. Decidí no confrontarla esa mañana. En cambio, preparé el desayuno como si nada: café solo para ella, con un chorrito de leche de almendras y tostadas con tomate y aceite de oliva virgen. Julia bajó las escaleras tarareando un fandango, su cabello aún revuelto del sueño, y me besó en la mejilla con esa ternura que siempre me desarmaba. ¿Qué planes para hoy, amor?, preguntó mientras untaba el pan. Clases en la uni, y luego quizás un paseo por la judería, respondí, forzando una sonrisa que me dolía en los labios. Ella asintió, ajena a la tormenta que rugía en mi interior. La vi marcharse hacia el estudio con su falda vaporosa ondeando como una bandera de rendición, y entonces el peso de la traición me aplastó. Pasé el día en una niebla de rabia y confusión. En la universidad, mientras explicaba a mis alumnos el simbolismo de las pasiones en Bodas de Sangre de Lorca, mi voz se quebraba al hablar de la yerma, esa mujer devorada por el deseo no correspondido. ¿Era yo yerma? O peor, la sombra de una muerta. Al mediodía, me escapé a la mezquita catedral, ese laberinto de arcos que siempre me ha consolado con su belleza mudéjar. Me senté en un banco de madera, inhalando el aroma a incienso y piedra húmeda, y saqué el cuaderno del bolso. Lo releí buscando pistas en las fechas. Las entradas eran recientes, intercaladas con notas sobre nuestras vacaciones en la Costa Brava el verano pasado. Hoy Clara me regaló un collar de esmeraldas como las de tus ojos, Elena. ¿Es esto amor o solo un eco? Mi estómago se revolvió. ¿Cuánto tiempo llevaba viviendo esta mentira? Esa tarde regresé a casa temprano y la esperé en la cocina, con una botella de fino de Montilla Moriles abierta sobre la mesa.
Julia llegó con las mejillas sonrojadas por el ensayo, oliendo a sudor y a jazmín. Clara. Ya de vuelta. Pensé que cenaríamos fuera. Se acercó para abrazarme, pero yo me aparté, dejando el cuaderno sobre la encimera como una bomba de relojería. Sus ojos se abrieron como platos al reconocerlo. Dios mío. ¿Dónde lo has encontrado? Bajo el colchón como un secreto sucio, espeté, mi voz un susurro ronco. Ella palideció extendiendo las manos como si pudiera detener el derrumbe. Clara, no es lo que piensas. Es solo escritura, un desahogo. Te amo, lo juro por la Virgen de la Fuensanta. Pero las palabras del cuaderno ardían en mi mente. ¿Me amas? ¿O soy solo la mujer con quien te casaste porque no podías tener a tu verdadero amor? ¿Cuántas veces has fingido orgasmos emocionales conmigo mientras soñabas con ella? Julia se dejó caer en una silla, cubriéndose el rostro con las manos. Lágrimas surcaban sus mejillas y por un momento vi a la niña vulnerable que había conocido, no a la bailarina invencible. Elena fue mi primer todo, confesó entre sollozos. Nos conocimos en el instituto en Córdoba, cuando Franco aún era un fantasma en los libros de historia. Ella me enseñó a amar sin miedo, a pintar el deseo en lienzos robados. Pero murió en esa curva maldita, y yo. Yo me quedé rota. Tú me reconstruiste, Clara. Me diste una vida. Sus palabras eran un bálsamo y un veneno. La abracé entonces, porque el odio se disuelve en el amor como el azúcar en el temoruno, pero el daño estaba hecho. Esa noche dormimos espalda con espalda, el silencio entre nosotras más pesado que las campanas de la torre de la mezquita llamando a vísperas. Al amanecer, Julia se levantó antes que yo y dejó una nota: necesito espacio para ordenar mis fantasmas. Vuelvo pronto. Te quiero. Se fue a casa de su hermana en el extrarradio, y yo me quedé sola con el cuaderno, que ahora releía como un detective obsesionado. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Córdoba, con su calor sofocante de junio, parecía conspirar contra mí, los patios del Festival de los Patios rebosaban de flores que me recordaban los ramos que Julia me traía, y cada esquina traía ecos de nuestras risas. Fui al taller donde Elena había pintado, un local abandonado en la calle Céspedes, y encontré un mural desvaído en la pared trasera, dos siluetas entrelazadas bajo un cielo estrellado con iniciales J y E garabateadas en la esquina. Lágrimas calientes rodaron por mi rostro mientras lo fotografiaba. ¿Cómo competir con un fantasma? ¿O peor, con una idealización que Julia había alimentado en secreto? Llamé a mi mejor amiga, Marta, una periodista que siempre ha sido mi ancla en las tormentas. Nos encontramos en una terraza del Alcázar con vistas al Jardín de las Damas. Clara, amor, los muertos no compiten con los vivos, me dijo mientras removía su tinto de verano. Pero si Julia te ama de verdad, tiene que enterrar a Elena de una vez. Habla con ella, no dejes que el orgullo andaluz os separe. Tenía razón, pero el orgullo era mi armadura. En cambio, empecé a escribir mi propia versión, un diario de nuestra historia, no la de ellas. Julia me salvó de la soledad académica, de las noches en que los libros eran mis únicos amantes. Su risa es el sonido de las fuentes en el patio de los Naranjos, refrescante y eterna. Una semana después, Julia regresó. Llamó a la puerta a medianoche, empapada por una tormenta repentina que azotaba la ciudad como la ira de un toro en la plaza. No puedo más sin ti, murmuró cayendo en mis brazos. La llevé adentro, la sequé con toallas y la envolví en una manta. Nos sentamos en el sofá, con una vela parpadeando en la mesita, y entonces vino la confesión completa. Elena no había muerto en un accidente cualquiera, había sido un suicidio disfrazado, después de que su familia conservadora la desheredara por su relación con Julia. Me culpé durante años, sollozó Julia. Pensé que mi amor la había matado. Por eso escribía, para exorcizar el demonio. Pero tú, Clara, eres mi redención. Te elegí porque te amo, no por defecto. El alivio me inundó, pero también la furia. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué me dejaste leerlo como una traidora? Ella bajó la vista avergonzada. Tenía miedo de que me vieras rota, indigna. Hablamos hasta el amanecer, desentrañando capas de dolor como se pelan las cebollas en una sopa de fideos.
Descubrimos que mi propia inseguridad provenía de mi infancia en un pueblo de Jaén, donde mi madre me enseñó que el amor de mujeres era un pecado venial, y Julia confesó que el flamenco era su terapia, un grito contra el silencio que Elena había dejado. Pero la paz duró poco. 2 días después, durante el ensayo de su espectáculo, Julia recibió una llamada. La sobrina de Elena, una joven de Madrid llamada Lucía, había encontrado cartas antiguas en el ático familiar y quería conocerla. «Es hora de cerrar el círculo», dijo Julia, con ojos brillantes de una mezcla de terror y esperanza. Yo accedí, porque el amor verdadero no es posesión, sino liberación. Nos encontramos en una cafetería cerca de la Plaza de las Tendillas, bajo el bullicio de los vendedores de churros. Lucía era un eco de Elena, cabello rizado, ojos esmeralda, unos 28 años de curiosidad voraz. Trajo las cartas atadas con una cinta roja y las leyó en voz alta, declaraciones de amor apasionadas, promesas de un futuro juntas en una España libre. Escucharlas fue como presenciar un juicio. Julia lloró abiertamente y yo, sentada al lado, sentí una punzada de celos irracional. ¿Y si Lucía reavivaba el fuego? Pero cuando terminó, Julia tomó mi mano sobre la mesa y dijo: «Esto es el pasado, Lucía. Mi presente es Clara, la mujer que me enseñó a perdonarme». Lucía sonrió comprensiva, y nos abrazó a ambas. «Tía Elena estaría feliz por vosotras». Salimos de allí más unidas, pero el encuentro plantó una semilla de duda en mí. La semilla germinó en la semana siguiente, cuando Julia empezó a distanciarse de nuevo. Ensayaba hasta altas horas, cancelaba cenas, y encontré rastro de perfume ajeno en su chaqueta, un aroma a vainilla y sándalo, no el suyo de lavanda. «¿Quién es?», le pregunté una noche en la cocina iluminada por la luna que se colaba por la ventana. Ella negó con la cabeza, pero sus ojos la traicionaron. «Nadie, Clara. Solo estrés por el estreno». Mentía, y yo lo sabía. Seguí sus pasos una tarde como una sombra en las callejuelas laberínticas de la Judería, y la vi entrar en un bar de tapas en la calle Almanzor. A través de la ventana empañada, la observé abrazar a una mujer, alta, de cabello rubio corto, unos 40 años, con un tatuaje de un jilguero en el antebrazo. ¿Una amante? ¿O peor, un secreto vivo de Elena? El corazón me martilleaba como un martillo en una fragua. Entré el timbre de la puerta anunciando mi llegada como un veredicto. Julia se giró, pálida como el yeso de las paredes. «Clara. ¿Qué haces aquí?». La mujer rubia se presentó como Isabel, coreógrafa de la compañía de flamenco. «Solo discutíamos el número final», explicó Julia, pero su voz temblaba. Isabel nos dejó solas, y entonces estalló la tormenta. «¿Cuántos secretos más, Julia? Primero un fantasma, ahora una viva. ¿Soy yo la tonta que se casa con mentiras?». Ella gritó de vuelta, por primera vez en nuestra relación: «Tú no entiendes. Isabel es terapeuta, me ayuda con el duelo por Elena». Las cartas de Lucía lo reabrieron todo, y necesitaba hablar con alguien neutral. Era otra capa de la cebolla, pero esta vez el corte fue profundo. Me fui de allí caminando sin rumbo por las calles hasta el río, donde me senté en el pretil del puente y dejé que el agua se llevara mis sollozos. Córdoba, con sus luces reflejadas como estrellas caídas, parecía burlarse de mí. ¿Cómo habíamos llegado a esto? Nuestro amor, que empezó con bailes y poemas, se había convertido en un drama de Calderón, lleno de engaños y revelaciones. Regresé a casa al amanecer, exhausta. Julia me esperaba en la puerta con ojeras que la envejecían 10 años. «No más secretos», juró arrodillándose ante mí como en una escena de zarzuela. «Te contaré todo, cada sombra». Y lo hizo: sesiones con Isabel, sueños recurrentes, el miedo a que nuestro matrimonio fuera frágil como un azulejo cordobés. Yo a mi vez confesé mis celos paranoicos, mi terror a perderla como había perdido a mi padre joven, en un accidente similar al de Elena. Nos abrazamos en el suelo, riendo y llorando, porque en Andalucía, las emociones se viven a flor de piel, sin medias tintas. Pero el destino, caprichoso como un gitano en una romería, tenía más giros. El estreno del espectáculo de Julia fue en el Teatro Góngora, una noche de julio donde el aire olía a azahar y expectación. Yo estaba en la primera fila, orgullosa y nerviosa, cuando vi a Isabel en el escenario, no como terapeuta, sino como pareja de baile en un dúo improvisado. Sus cuerpos se entrelazaban en un tanguito cargado de erotismo sutil,
miradas que hablaban de intimidad más allá de lo profesional. El público aplaudió, pero yo sentí náuseas. ¿Era esto la traición final? Corrí al camerino después del telón, el corazón en la garganta. Julia, aún con el maquillaje corrido por el sudor, me vio entrar y supo. Clara, espera. Isabel y yo. Fue un beso, solo uno, en un momento de debilidad. El duelo me nubló, pero te juro que no significa nada. El mundo se derrumbó. Un beso. Con una mujer viva, tangible. Grité, maldije, tiré el ramo de flores que había traído. Eres una hipócrita. Me casaste sabiendo que tu corazón era de otra, muerta o viva. Ella cayó de rodillas, suplicando, perdóname por Dios. Eres mi verdadero amor, Clara. Elena fue un capítulo, Isabel un error. Elige quedarte y te daré todo. La decisión fue la más difícil de mi vida. Salí al balcón del teatro mirando las estrellas sobre la torre de la sinagoga, y recordé nuestras promesas, en la salud y en la enfermedad, en los fantasmas y en las verdades. Volví adentro, la levanté del suelo y la besé con una furia que era amor puro. No te perdono aún, dije. Pero lucharemos juntas. Terapia, honestidad, todo. Ella asintió y en ese abrazo sentí el comienzo de una reconstrucción. Los meses siguientes fueron un purgatorio dulce, un baile lento de reconciliación en el que cada paso era una prueba. Julia dejó las sesiones con Isabel, no por mi mandato sino por elección propia. Quemamos las cartas de Elena en una fogata improvisada en nuestro patio, viendo cómo las llamas devoraban el pasado como un rito pagano andaluz. Yo por mi parte empecé a asistir a un grupo de apoyo para parejas LGBT en el centro comunitario de la Axarquía, donde mujeres como nosotras compartían historias de amores rotos y cosidos con hilo de oro. Allí aprendí que el amor no es un lienzo perfecto, sino un tapiz con nudos visibles, y que en Córdoba, ciudad de 3 culturas, las heridas se curan con tiempo y vino generoso. Sin embargo, la sombra de la duda persistía. Una mañana de septiembre, mientras preparaba la clase sobre la casa de Bernarda Alba, encontré un email abierto en la laptop de Julia, un mensaje de Lucía, la sobrina de Elena, invitándola a una exposición en Madrid de las pinturas de su tía. Ven sola, Julia. Hay algo que debes ver sobre el final de Elena que cambia todo. Mi pulso se aceleró. ¿Otro secreto? Le pregunté esa noche, durante una cena de rabo de toro que cociné para suavizar el golpe. Julia suspiró, removiendo el plato sin apetito. Iré, Clara. Pero te lo contaré todo al volver. Confía en mí. La confianza era un músculo atrofiado en mí, pero la dejé ir. Pasó el fin de semana en Madrid, y yo me quedé en Córdoba, paseando por los senderos del Parque de la Victoria, donde los plátanos susurraban secretos al viento. Llamadas nocturnas me tranquilizaban, te echo de menos, amor. Las pinturas son hermosas, pero no tanto como tú. Regresó el domingo con el rostro demacrado y un sobre en la mano. Nos sentamos en la terraza con el Guadalquivir murmurando abajo, y sacó una carta inédita de Elena, escrita horas antes de su muerte. Julia, mi amor, si lees esto es porque no pude seguir. No fue por ti, ni por mi familia. Era una enfermedad que oculté, depresión crónica agravada por el rechazo. Tú me salvaste cada día que estuvimos juntas. Vive por mí, ama sin miedo. Julia lloró como una niña, y yo con ella. Esa revelación absolvió a mi esposa de la culpa que la había carcomido, pero también reavivó mi propio dolor. Elena no era una mártir romántica, sino una mujer rota por un mundo cruel, y Julia había cargado ese peso sola. Ahora entiendo por qué escribías, le dije acariciando su cabello. Pero prométeme, no más muros entre nosotras. Ella juró sobre la cabeza de su madre, y sellamos el pacto con un beso que sabía a olivas y promesas renovadas. El otoño trajo una calma relativa. Participamos en la romería del Cristo de los Faroles, cargando velas en procesión por las calles engalanadas, y en medio del incienso y los cantes saeteros, sentí que nuestro amor se fortalecía como las raíces de un olivo centenario. Julia dedicó un número de flamenco a las mujeres que amamos en silencio, y yo escribí un ensayo sobre el duelo en la literatura española, inspirado en nuestra historia. Vendimos la casa en San Basilio y nos mudamos a un apartamento más pequeño en el casco antiguo, cerca de la mezquita, como si quisiéramos impregnarnos de su eternidad. Pero el destino, ese torero empecinado, no nos dejó en paz.
En noviembre, durante la Semana Santa temprana, un ensayo para la Pasión Real, recibí una llamada de Marta. Clara, hay rumores en el grupo. Isabel está contando por ahí que Julia la dejó por ti, pero que fue un affaire apasionado. La gente habla y en Córdoba, las lenguas son más afiladas que las navajas calés. Mi mundo se tambaleó de nuevo. Confronté a Julia esa noche en la cocina donde el vapor de la paella empañaba las ventanas. ¿Es verdad? ¿Cuánto duró con Isabel? Ella se defendió con vehemencia, un beso, Clara, y 2 citas inocentes. Nada más. Ella lo exageró para herirme porque la rechacé. La duda era un veneno lento. Empecé a ver traiciones en cada sombra, una sonrisa demasiado cálida a una camarera en el bar de la esquina, un mensaje borrado en su teléfono. Mi inseguridad se convirtió en paranoia, y una noche, después de una discusión sobre nada, el precio de las naranjas en el mercado, le grité: tal vez deberías estar con ella. O con el fantasma de Elena. Yo solo soy la tonta que limpia los platos. Julia, herida, respondió con crueldad: al menos Elena me entendía sin juzgar. Tú siempre buscas lo peor en mí. Las palabras fueron dagas y yo salí dando un portazo, refugiándome en casa de Marta. Pasé la noche en vela, escuchando el rumor de la lluvia contra las tejas, recordando nuestra boda, votos susurrados en el registro civil, anillos de plata grabados con por siempre C&J. ¿Cómo habíamos llegado a esto? Al amanecer, Julia apareció en la puerta de Marta, con un ramo de jazmines y los ojos rojos. Perdóname. Fui injusta. Elena no me entendía, me idealizaba. Tú eres la que me ve tal como soy, con grietas y todo. Hablamos durante horas en el salón improvisado con cojines morunos, y acordamos terapia de pareja con una psicóloga especializada en traumas LGBT. Las sesiones fueron reveladoras. La doctora, una mujer de Sevilla con acento cantarín, nos hizo desenterrar raíces profundas, el miedo de Julia al abandono, heredado de una madre viuda que la crió con mano dura, mi propia lucha con la autoestima, forjada en una familia donde las hijas eran para casarse bien, no para amar a quien quisieran. Aprendimos a comunicarnos con yo siento en lugar de acusaciones, y poco a poco el hielo se derritió. Una tarde después de una sesión, paseamos por el Alcázar de los Reyes Cristianos, mano en la mano, y Julia me regaló un collar con un colgante de la mezquita en miniatura. Para recordarte que nuestro amor es un bosque de columnas, interconectado, eterno. Navidad llegó como un bálsamo. Decoramos el árbol con adornos de la Al-Ándalus, comimos polvorones y turrón en familia, mi hermana de Jaén y la de Julia del pueblo, y por primera vez en meses, reímos sin reservas. Pero bajo la alegría latía una tensión. Lucía nos invitó a una cena de Nochevieja en Madrid, para honrar a Elena con una ceremonia privada. Julia dudó, pero yo insistí: vamos. Es hora de integrar el pasado, no de huir. El viaje en AVE fue un paréntesis de paz, charlando sobre tonterías como el mejor vino de Rueda, pero al llegar a la casa de Lucía en Chamberí, el aire se cargó de electricidad. La cena fue íntima, solo nosotras 3 con velas y fotos de Elena sonriendo en la pared. Lucía sirvió paella valenciana y nos mostró un vídeo casero de Elena pintando, su voz narrando poemas de Machado. Julia se conmovió, pero cuando Lucía propuso quemar una carta simbólica en el balcón, algo se rompió en mí. ¿Por qué siempre Elena? No podemos tener una noche sin ella, exploté. Lucía, sorprendida, se disculpó, pero Julia me miró con decepción. Clara, esto es cierre. Por nosotras. Regresamos a Córdoba en silencio, el tren traqueteando como mi corazón herido. La pelea estalló en casa, 2 días después. Eres egoísta. No puedes borrar mi historia, gritó Julia. Y tú me usas como muleta para tu culpa eterna, replicé. Nos dijimos adioses que dolían como espinas de cardo. Ella se fue a un hotel cerca del teatro y yo me hundí en el trabajo corrigiendo exámenes con lágrimas emborronando la tinta. Córdoba en invierno es melancólica, niebla sobre el río, campanas lúgubres, y yo me sentía como una viuda en vida. Una semana después, el clímax llegó de forma inesperada. Durante una tormenta que azotaba la ciudad, vientos del levante que arrancan tejas y almas, recibí un mensaje de Isabel. Sé que Julia te lo contó todo, pero hay algo más. Ven a verme, por favor. Intrigada y furiosa,
Fui a su estudio en el barrio de San Pedro. Isabel, con su tatuaje asomando bajo la manga, me ofreció un té de hierbas. Julia no te traicionó conmigo. Al contrario, me rechazó porque te ama. Pero hay un secreto mayor, está embarazada. De un donante, un proyecto que planeamos juntas hace meses antes de todo. El mundo se detuvo. ¿Embarazada? Julia no me había dicho nada. Quería decírtelo después de la reconciliación, explicó Isabel. Pero el estrés la afectó, perdió el bebé anoche en urgencias. Corrí al hospital, el corazón en la boca, sorteando charcos y transeúntes encorvados. Encontré a Julia en una habitación estéril, pálida bajo las luces fluorescentes, con el vientre vacío y los ojos huecos. Clara, murmuró al verme. La abracé sollozando porque no me dijiste. Habríamos pasado por esto juntas. Ella confesó entre lágrimas, el deseo de una familia, el miedo a mi rechazo por el timín, el aborto espontáneo como castigo kármico por sus secretos. Pensé que si te lo decía, me verías como una madre indigna, no como tu esposa. Mi rabia se disolvió en compasión. Somos indignas las dos, Julia. Pero juntas somos enteras. Pasamos la noche en vela, planeando un futuro sin presiones, adopción quizás, o solo nosotras, bailando en la cocina hasta el fin. La recuperación fue lenta, pero transformadora. Julia dejó el flamenco por un tiempo dedicándose a clases de pintura, un homenaje a Elena sin obsesión, y yo organicé un taller de escritura para mujeres queer en la universidad, donde contábamos historias de resiliencia. En primavera, durante la Cruces de Mayo, volvimos a la feria donde nos conocimos. Bailamos un rumba bajo las farolas, sus tacones marcando el ritmo de nuestro nuevo comienzo. Te amo, Clara. Eres mi verdadero amor, susurró al oído. Y yo creí porque el amor en Córdoba no es lineal, es un río que serpentea, pero siempre fluye al mar. Sin embargo, la vida reserva sorpresas. Un día de junio, Lucía nos visitó con una caja, las cenizas de Elena, que su familia finalmente liberó para esparcirlas en el Guadalquivir. Ella quería que volvieran a Córdoba, dijo. Juntas las tres fuimos al puente al atardecer. El viento llevó las cenizas río abajo y Julia, liberada, me miró con ojos claros. Ahora sí, amor. Solo tú y yo. Pero el verdadero clímax vino en julio, durante el Festival de la Guitarra. Julia había compuesto una pieza para mí, El eco de Clara, un cante que narraba nuestra odisea. En el escenario del Balcón del Amor, con el público conteniendo el aliento, ella cantó de traiciones, fantasmas y redención, su voz un lamento que se elevaba como humo de una hoguera. Yo, en primera fila, lloraba de orgullo y alivio. Al final, bajó y me besó frente a todos, un beso que era declaración pública y privada. Esa noche en casa, hicimos el amor con una ternura renovada, no pasión ciega, sino conexión profunda, cuerpos que se conocían como mapas antiguos. Despertamos entrelazadas con el sol filtrándose por las persianas, y supe que habíamos sobrevivido al peor de los toros. El verano de 2025 se extendió como un manto de siesta eterna sobre Córdoba, con sus patios en flor y el zumbido de las cigarras como banda sonora de nuestra frágil paz. Julia y yo habíamos emergido del abismo, pero las cicatrices eran visibles, conversaciones que empezaban con cautela, caricias que buscaban permiso, y noches en que una de nosotras se despertaba sobresaltada, persiguiendo sueños de pérdida. Decidimos viajar, no a Madrid ni a costas turísticas, sino a las sierras de nuestra infancia, a un cortijo alquilado en Baena, donde el olivar susurraba secretos de siglos y el aire olía a tierra roja. Allí, lejos del bullicio de la ciudad, reconstruimos. Cocíamos migas en sartenes de hierro, leíamos en hamacas bajo los almendros, y hablábamos de todo, de la España que nos vio crecer, con sus transiciones democráticas y luchas por derechos que ahora dábamos por sentados, de nuestras madres, guardianas de tradiciones que a veces asfixiaban. Mi madre nunca entendió lo de Elena, confesó Julia una tarde, mientras trillábamos tomillos para una infusión. Me dijo que era una fase, que encontraría un buen chico. Pero tú eres mi elección, no un consuelo. Yo compartí mis miedos, en Jaén, ser lesbiana era ser la oveja negra. Me casé contigo para gritarle al mundo que el amor no tiene género. El cortijo fue terapéutico, pero también un espejo.
Una noche alrededor de una lumbre Julia sacó su guitarra y tocó una malagueña que había compuesto para Elena en su juventud. Las notas eran melancólicas y al terminar me miró con temor. ¿Te molesta? Negué con la cabeza. Es parte de ti. Tócala por mí ahora. Y lo hizo adaptando la letra a nuestra historia. En las curvas de tu mirada encontré mi sierra eterna. Fue un momento de catarsis, donde el pasado se integró al presente como vino añejo en una barrica. De vuelta en Córdoba, la rutina nos envolvió con gentileza. Empecé un nuevo semestre en la universidad, enseñando poesía queer desde Rosalía de Castro hasta autoras contemporáneas, y Julia se unió a una compañía más pequeña, enfocada en flamenco terapéutico para mujeres con traumas. Nuestras vidas se entrelazaron de nuevo, desayunos compartidos, paseos por la ribera donde el río reflejaba nuestros rostros serenos, y fines de semana en romerías locales, bailando sevillanas con manos enlazadas. Pero el conflicto, ese invitado indeseado, regresó disfrazado de oportunidad. En octubre, durante la Feria del Caballo en Córdoba, con sus carruajes engalanados y olores a cuero y jazmín, recibí una oferta de trabajo, una cátedra en la Universidad de Granada, con un salario que duplicaba el mío y libertad para investigar el feminismo en la literatura andaluza. Era un sueño, pero implicaba mudarnos. Se lo conté a Julia esa noche en una caseta donde sonaba un potaje festivo. Su rostro se ensombreció. Granada está a una hora, pero... Mi vida está aquí. El teatro, mis raíces. La discusión fue inevitable. ¿Y yo? Mi carrera no cuenta, argumenté, mientras el bullicio de la feria ahogaba nuestras voces. Ella replicó, siempre priorizas tus libros sobre nosotras. ¿Recuerdas cuando cancelaste nuestra luna de miel por un congreso? Era verdad, mi ambición había sido un egoísmo sutil, y ahora, el dilema nos enfrentaba como dos toros en la arena. Pasamos días en tensión, evitando el tema, hasta que explotó en una cena con amigos. Marta, siempre mediadora, sugirió, votad. O Granada, o Córdoba. Pero decidid juntas. El voto fue un ritual doloroso. Pusimos pros y contras en papeles, quemándolos después como ofrenda. Al final, elegí Córdoba. Tú eres mi hogar, Julia. Los libros pueden esperar. Ella me abrazó aliviada, pero en sus ojos vi culpa. No mereces renunciar. Busquemos un compromiso, clases online, veranos en Granada. Y así lo hicimos, un equilibrio frágil que fortaleció nuestro vínculo. Navidad trajo un regalo inesperado. Lucía anunció su compromiso con una mujer, una arquitecta vasca, y nos invitó a la boda en primavera. Elena aprobaría, dijo por teléfono. Fuimos, un viaje que selló nuestra amistad con Lucía. La ceremonia en un jardín madrileño fue hermosa, votos en euskera y castellano, anillos de plata como los nuestros. Al brindar con cava, Julia me susurró, míranos. Sobrevivimos para esto. Lágrimas de alegría rodaron, era la primera vez que sentía que el círculo se cerraba sin amargura. Sin embargo, la primavera de 2026, ya un año después de la tormenta, trajo la prueba definitiva. Julia descubrió que estaba embarazada de nuevo, esta vez viable, gracias a un tratamiento de fertilidad que había iniciado en secreto tras el aborto. Quería sorprenderte, explicó con una ecografía en la mano, temblando en nuestra cocina. Mi reacción fue un torbellino, alegría pura mezclada con pánico. ¿Y si no estoy lista? ¿Y si nuestro pasado nos persigue? Ella, serena por primera vez, respondió, lo estaremos. Juntas. El embarazo fue un viaje de vulnerabilidades. Acompañé a Julia a citas médicas en el Hospital Reina Sofía, donde el latido del corazón del bebé era como un zapateado flamenco en miniatura. Pero las náuseas trajeron recuerdos, su duelo por Elena, mi paranoia con Isabel. Una noche en la semana 12 soñó con el aborto anterior y se despertó gritando. La calmé con infusiones de manzanilla y cuentos de cunas andaluzas, pero al día siguiente confesó, tengo miedo de que este niño sea un recordatorio de mis errores. Para contrarrestarlo, organizamos un baby shower íntimo en el patio de los Naranjos de la mezquita, permiso especial de un amigo guardián. Amigas, familia, incluso Lucía voló desde Madrid. Regalos de mantitas bordadas y libros infantiles llenaron la mesa, y Marta leyó un poema que escribí, Niño de dos madres, herencia de ríos y sierras, crece en el amor que venció fantasmas.
Julia, con su barriga incipiente bajo un vestido de lino blanco, brillaba. Fue un bálsamo, pero no exento de drama. Mi hermana, conservadora como era, cuestionó en privado: ¿estáis seguras? Dos mujeres criando. La defendí con fiereza: el amor no necesita cromosomas, solo coraje. El segundo trimestre trajo euforia. Viajamos a la costa de Almería, a una cala donde el mar Mediterráneo besaba las dunas, y allí, bajo un cielo de estrellas, Julia me pidió matrimonio de nuevo. Sí, de nuevo. Renovemos votos, Clara. No por ley, sino por nosotras. Lloré, acepté y planeamos una ceremonia pequeña en el puente romano, con el río como testigo. Pero el tercer trimestre fue tormentoso. Córdoba en agosto es un horno, y el calor agravó las hinchazones de Julia. Discutíamos por tonterías: el nombre del bebé, ella quería Elena, yo algo neutral como Río, la decoración de la nursery, flamenco o libros. Una tarde, tras una pelea sobre mudarnos a un piso más grande, ella se derrumbó: no puedo. ¿Y si pierdo esto también? ¿Y si soy una madre maldita por mi pasado? La abracé susurrando: eres bendita. Elena te daría su fuerza. El parto llegó prematuro en septiembre, durante una tromba de agua que inundó las calles. En el hospital, mientras las contracciones la desgarraban, Julia gritó mi nombre como un rezo. Sostuve su mano contando respiraciones como versos de un soneto, y a las 3:17 de la madrugada, nació nuestra hija, Lucía, en honor a la sobrina que nos unió. Pequeña, con ojos que prometían tormentas y calmas, lloró con fuerza, y nosotras con ella. Los primeros meses fueron caos bendito: noches en vela con biberones, pañales que olían a talco y risas exhaustas al amanecer. Julia, en licencia de maternidad, se convirtió en una madre feroz, y yo equilibraba clases online con canciones de cuna. Pero la maternidad reavivó sombras. Julia tuvo un episodio de depresión posparto, culpándose por arrastrarme a esto. Tú elegiste la estabilidad, no esta locura, murmuró una noche, mientras Lucía dormía en su cuna. La confronté con gentileza: elegí el amor, Julia. Tú eres mi locura. Llamamos a la terapeuta, y con sesiones virtuales navegamos la marea. Lucía fue nuestro faro: su primera sonrisa, un balbuceo que sonaba a mamá, nos recordaban por qué luchábamos. En Navidad, con la niña de 3 meses en brazos, renovamos votos en el puente. Solo nosotras, Marta como testigo y el Guadalquivir fluyendo eterno. En la salud, la enfermedad, los secretos y las verdades, juramos. El beso fue sellado por el llanto de Lucía, un coro perfecto. Aún así, no todo era idílico. Isabel reapareció en marzo enviando un ramo de felicitación por el nacimiento con una nota: me alegro por vosotras. Si necesitáis algo. Julia lo tiró, pero la semilla de duda brotó. ¿Crees que miente?, preguntó. No. Pero si vuelve a acercarse, la enfrentamos juntas. Y lo hicimos. Isabel llamó para una colaboración en un festival, y nos reunimos en un café neutral. Fui una idiota, admitió. Celosa de vuestro amor. Pero ahora, solo amistad. Julia la perdonó, y yo observé orgullosa de su crecimiento. Era cierre, no traición. El verano de 2026 nos encontró más fuertes. Lucía gateaba por el patio, Julia volvía al tablao con un solo maternal, y yo publicaba mi libro, Amores escondidos, lesbianismo en la literatura cordobesa. En la presentación dedicada a Julia y Lucía, leí un extracto sobre nosotras: en las curvas de la traición, encontramos la recta del perdón. El paso de los años en Córdoba es como el Guadalquivir, constante pero con remolinos inesperados que moldean las orillas. Para 2028 Lucía tenía 2 años, una niña de rizos oscuros como los de Julia y ojos curiosos como los míos, que correteaba por los patios reclamando cuento, mamá. Nuestra vida se había asentado en un ritmo andaluz: mañanas de café con churros en la plaza de la Corredera, tardes de siesta con la niña durmiendo en mi regazo mientras Julia ensayaba, y noches de bulerías suaves en el salón, donde el flamenco se convertía en nana. Pero la paz, en historias como la nuestra, es precaria. En primavera, durante el Festival de los Patios, recibí una carta anónima en la universidad, fotos granuladas de Julia y una mujer desconocida en un bar de Sevilla, abrazadas, con fechas de hace un año. El remitente, S.I. Isabel. Mi mundo se resquebrajó.
Confronté a Julia esa noche agitando las fotos como evidencia en un juicio. Otra traición. ¿Cuánto más, Julia? Ella palideció, negando, no es lo que parece. Esa es Carmen, una antigua alumna de flamenco ahora coreógrafa. Hablábamos de un proyecto para Lucía, un taller infantil. Llamé a Isabel esa misma noche, furiosa. Si eres tú, juro que... Ella rió amargamente, no soy yo, Clara. Pero ve a Sevilla. Pregúntale a Julia por el proyecto. El viaje fue un calvario, ave a Sevilla, donde el Guadalquivir hermano me recibió con indiferencia. Encontré a Julia en el tablao donde ensayaba, y la arrastré a una parte. Dime la verdad. ¿Carmen es una amante? Lágrimas en sus ojos, no. Es la donante. El proyecto era contártelo, adoptar un hermano para Lucía. Pero temí tu rechazo después del aborto. Otro secreto. La rabia me consumió, porque siempre sola. ¿No confías en mí? Ella sollozó, sí confío. Pero el miedo. Elena me enseñó que el amor puede romperse. Regresamos a Córdoba en silencio, y esa noche, con Lucía dormida, hablamos hasta el alba. Decidimos pausar el proyecto, enfocarnos en terapia intensiva. No más sombras, juramos. El verano trajo sanación. Viajamos a las playas de Tarifa, donde el viento atlántico barría dudas, y allí, con Lucía construyendo castillos de arena, Julia me propuso terapia de pareja extendida, un retiro en un convento reconvertido en ronda. Fuimos en septiembre, dejando a la niña con mi hermana. El retiro fue introspectivo, meditaciones en acantilados, círculos de palabra donde confesamos miedos primordiales. Julia admitió, te traicioné con secretos porque temía perderte como perdí a Elena. Yo, te controlo porque temo ser insuficiente. Emergimos transformadas con un plan, diarios compartidos, chequeos semanales de confianza. Otoño de 2028 fue de frutos. Lucía empezó el cole, un jardín de infancia con patio andaluz, y nosotras lanzamos un podcast, Amores en Arcos, contando historias LGBT inspiradas en la mezquita. Invitamos a Lucía como sobrina honoraria, y su voz infantil narrando un cuento sobre dos princesas nos hizo llorar de risa. Isabel se convirtió en colaboradora lejana, enviando guiones sin dramas. Pero el clímax final llegó en diciembre, durante la Inmaculada. Julia recibió una llamada. Su madre, postrada en el pueblo, quería conocer a Lucía antes de ir al padre. Viajamos, un trayecto tenso por la autovía. La madre de Julia, una viuda de 70 años con manos callosas de labradora, nos recibió en su cortijo humilde. Al principio, silencio incómodo, ¿esta es la niña? Luego, al ver a Lucía jugar con un gato, se ablandó. Es guapa como su abuela. Esa noche, confesó a Julia, nunca entendí lo tuyo con Elena. Pero verte feliz con Clara me hace ver que el amor es amor. La reconciliación familiar fue catártica. La madre bendijo nuestra unión con un rosario viejo, y nosotras lloramos, liberando décadas de juicios. De vuelta en Córdoba, Julia compuso una seguidilla dedicada a su madre, y la cantamos juntas en una velada familiar. Para 2029 nuestra historia era leyenda personal, un libro publicado, un segundo hijo en planes abiertos, y un amor maduro como vino de Pedro Ximénez. Lucía crece preguntando por la tía Elena del cielo, y le contamos verdades suaves, fue un amor que nos trajo a ti. Hoy, sentadas en la terraza con vistas al río, Julia me toma la mano. Olvidé que tú eras mi verdadero amor, pero ahora lo sé, lo eres en cada arco de esta vida. Sonrío besándola. En Córdoba, donde el pasado y presente se entretejen como vidrieras mudéjares, hemos ganado la corrida. No sin heridas, pero con gracia. Y así, en esta ciudad de puentes y secretos, nuestro amor fluye eterno.